Lorenzo, muy buenos días, bienvenido. Que tengamos buen día, Violeta y Ernesto. Es un deseo, pero quién sabe, ya ves cómo está el mundo. Uf. Y tú más que nosotros, sabes que puede haber días pésimos. Sí, Lorenzo, pues ya estamos acá de regreso y gracias ahí que ayer tuvimos oportunidad de charlar un poquito ahí con Lorenzo y ya lo estaremos abordando más a detalle, pero siempre gustosos de tenerte por acá, Lorenzo. Violeta. Muy buenos días, querido doctor Lorenzo Meyer. Gracias que nos está acompañando y pues en este tema que vamos a discutir, pues muy importante también sobre este plan de paz. Sé que no le hemos puesto ese título a la charla, sino Trump, el acuerdo de alto al fuego en Gaza, pero quisiéramos iniciar también, si nos lo permite, pues lleva este título y esto que se ha firmado en este día, ayer en específico también de un plan de paz. Y sobre eso queremos preguntarle de qué paz estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la concepción, pues, burguesa y desde el capital de esta paz que se está proponiendo, querido doctor Lorenzo Meyer? Ah, Violeta, eso yo también lo quisiera saber. Porque tenemos, Sí. tenemos los 20 puntos, ¿no? Los de hace días que se publicaron con la debida ambigüedad. Había un primer punto que era el alto al fuego. Ese sí era clarito, porque el fuego se detiene o no se detiene y no hay puntos intermedios, no hay ambigüedad. Y el de los prisioneros de ambos lados, del- los prisioneros que jamás tenía de los judíos y los palestinos en Israel. Bueno, esos se cumplieron. Pero el plan de paz que después se firmó, pero se firmó sin que los contendientes lo firmaran. Es interesante para empezar eso. Está Trump anunciando ahí, como ustedes lo ponen en la portada de Rompeviento. Trump, orgullosísimo de mostrar su firma. El ego de este personaje no tiene paralelo. Luego declara que después de 3,000 años de problemas ahí, Trump, ni más ni menos que él ha logrado la pacificación. Véanlo nada más, está orgullosísimo, pero no es cierto. El plan en los 20 puntos que no estaban firmados por Hamas ni por el gobierno de Israel, y en ese plan de paz, este que se está mostrando ahora con un grupo de países árabes, no sabemos, tampoco estaba Hamas ni estaba Israel. Así que el plan de paz, sin que los que están en conflicto estén presentes, pues es muy raro. Francamente, pocos planes de paz en el mundo existen en donde las dos partes en conflicto no estén presentes, sino terceros. Y en los terceros, la figura central es, desde luego, Trump. Todos los demás son figuras secundarias, prescindibles. Aquí el punto es que está Trump. Bueno, ¿por qué diablos está Trump? Eh, Hasta los años 1930, todo el conflicto en esta zona del mundo, en Palestina, tenía como presencia de grandes potencias a Inglaterra y a Francia. Pero entonces se metió Estados Unidos, que ya era eh, la gran potencia, porque había salido muy bien librado de la Primera Guerra Mundial y sus competidores, Inglaterra y Francia, más Alemania, habían quedado hechos un desastre. Entonces Estados Unidos se mete en esto. Y desde entonces lleva más o menos un siglo de andar, poco menos de un siglo de andar metido en este conflicto. A veces más, a veces menos.
Pero ahora lo que le permite hacer esto es que estamos en un sistema internacional unipolar, que con la desaparición de un día para otro prácticamente de la Unión Soviética, que era el mundo bipolar, donde a veces había mucha tensión y a veces había una convivencia más o menos aceptable, ese mundo bipolar desaparece y queda nada más una gran potencia. China, sí, sí, ha crecido muchísimo y seguramente será la siguiente gran potencia, pero todavía no, todavía no puede retar del todo a Estados Unidos, por ejemplo, en el mar de China. Los chinos no pueden disponer de esa zona porque están Estados Unidos, está Taiwán, que los chinos reclaman como suya y Estados Unidos dice, no, esto pertenece a mi esfera de influencia. Entonces, Rusia, bueno, pues Rusia está ocupadísima con Ucrania y no más allá. Entonces, Estados Unidos, sí, en efecto, es la fuerza internacional más importante. Es un sistema unipolar en el que estamos. Y el conflicto de Gaza, bueno, pues le atañe como le atañen todos los conflictos, no por derecho necesariamente, sino por hecho. Es la potencia imprescindible, ya sea cuando está presente realmente o cuando se ausenta, de todas maneras deja sentir su influencia. Entonces ahora, en el caso de Gaza, pues Estados Unidos está en el centro, no Gaza ni Israel, sino Estados Unidos como el gran pacificador. Pero insisto, no están los dos actores en conflicto directo. Y esto nos deja con una pregunta: ¿qué es lo que va a pasar? En los 20 puntos que eso sí se publicaron, se dice que jamás se va a desarmar. Entonces tenemos a un Estado hecho y derecho, como es Israel, con su territorio, su gobierno, su sociedad y su ejército, más su gran aliado norteamericano de un lado. No se dice que se vaya a desarmar Israel, pues, eh, nada similar. Y del otro lado, Hamás. Y a Hamás se le dice se va a desarmar. Entonces, en principio, es la rendición de Hamás. No es un arreglo entre las dos partes, sino que ya una parte le dice a la otra, tú dejas de funcionar como actor armado. En realidad nunca fue una guerra en el sentido estricto del término o tradicional entre dos estados. Es una guerra entre un estado, el judío, y un grupo armado de una minoría dentro del territorio de ese estado judío que pretende ser estado, los palestinos, pero que no han podido serlo. Y entonces es una guerra muy desigual, ¿no? No tiene, eh, es obvio que hay una que es enormemente fuerte, que tiene aviones y que tiene la capacidad de actuar en cualquier momento y en cualquier circunstancia dentro de ese territorio, y jamás que es un grupo armado relativamente débil comparado con el ejército de Israel, y que los 20 puntos que se firmaron hace unos días, pues no lo toman en cuenta. Nada más dicen que se va a desarmar, no dicen cómo, no dicen cuándo, y los que se firmaron ahora recientemente y que Trump estuvo presente,
no sabemos exactamente qué contiene, nos lo van a tener que decir en algún momento, supongo. Pero entonces todo está detenido, pues con alfileres. Lo único que tenemos clarísimo es que Palestina quedó físicamente destruida. La parte, una parte, Cisjordania no, pero la franja de Gaza sí, y quedó hecha polvo. Eh, las bajas físicas de los palestinos, pues tampoco las sabemos, van entre 65,000, 70,000, algunos cálculos pasan de 100,000. eh, es un montón de muertos, entonces se habla de un genocidio, que la idea es eh, que Israel finalmente tome todo el territorio y que los gazatíes, pues quién sabe, en un momento, hace un tiempo, Trump dijo que se fueran a Jordania, a Egipto, a Líbano, a alguna otra parte, que desaparecieran de la zona que era su país, su nación, y que se dispersaran y ya. Luego quedaría Gaza sin gazatíes, y que ellos, Estados Unidos, iban a invertir allí para hacer un gran resort en el Mediterráneo. Válgame. Ahora ya no lo dice, ¿eh? Ya ahora se quedó eso de que las empresas de Trump fueran a hacer ahí unos grandes hoteles y casinos y todo para el turismo de alto poder económico. Eso por ahora ya quedó descartado. Pero no sabemos exactamente qué es lo que se piensa hacer con los gazatíes, y ese es el punto más importante y que sigue sin resolverse. Es un nudo gordiano. Trump podrá decir que, bueno, pues he resuelto un problema que llevaba 3,000 años. No, no lo ha resuelto. Y yo no creo que haya alguien que se lo crea, aunque se ha celebrado mucho esta cese al fuego y se le ha aplaudido a Trump en todos los foros importantes. Le ha dado supongo yo, una gran satisfacción, nada más con verle la cara cada vez que aparece en esos foros, pues se ve que está más ancho que un pavo real. Pero por ahora, lo único que tenemos de concreto, en concreto, es el alto al fuego y la liberación de los 20 israelíes que quedaban en poder de Hamas, y como 2,000 que estaban en poder de Israel. Que por cierto, al menos en algunas de las noticias se dice que la mayoría de esos que libró Israel nunca los habían juzgado, estaban en la cárcel, pero no había ningún cargo en su contra. ¿Cómo está eso? Eh, Hay algo formalmente rarísimo, pero en fin, lo que importa es que ya los dejaron libres, y que eso disminuye la tensión. Ya la parte más brutal pasó, ya no quedó nada de Gaza. Ahora a ver qué es lo que saca de su chistera Trump, eh, que cualquiera que sea va a tener el apoyo de Netanyahu y del gobierno de Israel, y probablemente de muchos de los gobiernos europeos y árabes. Esa es la parte interesante. Los árabes ya se los echó a la bolsa Trump. Ya los árabes han también contribuido a los negocios particulares de Trump, y están, como se dirían los italianos, tutti contenti, tutti fratelli, entre árabes y Trump. Pero
no hay nada realmente firme. El problema de la nación gazatí sigue sin resolverse. Ha corrido mucha sangre y no se resuelve. El micrófono, Ernesto, está apagado. Pues muchas gracias, Lorenzo. Pues esta situación surrealista, kafkiana, como bien la colocas, de un acuerdo de paz donde no están ni Hamás ni Israel los actores principales, y está pues Qatar, está Egipto y está Turquía, quien además el presidente Erdogan pues está bastante confrontado con Netanyahu. Bueno, estos son, digamos que los testigos que estarían verificando el cumplimiento de un acuerdo que todavía no conocemos porque no se ha hecho público ese escrito, como bien señalas, pero en el discurso que dio ayer Trump en Israel, pues es increíble, Lorenzo, porque prácticamente pues es un testimonio de la complicidad que ha tenido Israel y el gobierno de los Estados Unidos, Trump y Netanyahu, en el genocidio contra el pueblo palestino. Y tenemos aquí una breve cápsula que es de Russia Today, pero que ya aquí el equipo de Rompeviento ya subtituló también al español, porque es increíble escuchar las declaraciones de Donald Trump en Israel el día de ayer. Vamos a escucharlo, Lorenzo, y escuchamos su Sí. opinión al respecto. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. Wow, ¿no? Pues Bibi, como le dice Netanyahu. a Netanyahu, y pues ahí me está hable y hable y me pidiéndome armas y algunas que ni siquiera conozco, pero pues ya se las mandamos y qué bien las usaste, le dice a Netanyahu, y además le pide ahí al Parlamento israelí, pues que ya le condone los delitos que haya cometido y que lo dejen en paz porque ha sido un gran presidente. ¿Qué decir al respecto de estas declaraciones, Lorenzo? Vamos a ponerle pie de página a eso de los delitos. Los delitos son de corrupción. Por Sí. eso está acusado por las propias autoridades de Israel el primer ministro de Israel. Eh, Esto le quita muchísima legitimidad, si es que tenía alguna, a sus acciones, porque es como Trump, un personaje que ha sido condenado por los tribunales de su país. Los dos son de la misma clase, gentes que antes los tribunales de cada uno de sus países han sido acusados y se ha probado que las acusaciones son ciertas, pero ambos son jefes de Estado y entonces tienen inmunidad. Entonces, como un club muy peculiar, eh, Sarkozy, el que fue el dirigente francés, también ya lo acusaron y ya va camino a la cárcel, pero estos dos ni de broma están tan orgullosos como el que más. Y el que Trump le haya pedido al gobierno de Israel y se lo pidió directamente al presidente de Israel, que tiene muy poco poder, pero en fin, es un personaje que de todas maneras está inserto en la estructura gubernamental en el más alto nivel, que ya le amnistiara a Netanyahu y que ya dejaran de molestarlo. Eso es lo que también quisiera para sí mismo Trump. Entonces Trump está dirigiendo el destino de esa zona como verdadero centro del sistema internacional. Es
imperio funcionando abiertamente. Toma el papel protagónico, dice que le dieron las armas a Israel y es verdad, según la Universidad de Brown, en un informe que se publicó hace muy poco tiempo, durante la guerra, llamémosla guerra, muy desigual, muy unilateral, entre Hamas y, y los gazatíes por un lado y el Estado de Israel por el otro. Estados Unidos le dio 21.000 millones de ayuda. Ya de por sí, la confrontación es muy unilateral, eh, pero con semejante ayuda material y ayuda política, bueno, pues quien decidió en buena medida el resultado de todo esto fue Estados Unidos, con su armamento, con su ayuda económica y con su constante apoyo político. Al punto que alguien, exagerando un poco, ¿verdad? Pero no deja de tener sentido, pues señala que Israel es el Estado 51 de Estados Unidos. Hace años alguien dijo que Israel es un portaaviones norteamericano anclado de manera permanente en el Medio Oriente. En un mundo dominado por Islam, por los árabes, Estados Unidos está ahí directamente y es bien importante para este gran imperio global tener una base en el Medio Oriente, porque ahí está el petróleo, entre otras cosas. Entonces Estados Unidos está asentando su poder, pero no sabe qué hacer con los gazatíes de todas maneras. Por eso no lo ha abordado todavía de manera clara. Nada más está autoelogiándose muchísimo de que ya él habla de la paz. En realidad es un cese al fuego, pero la paz debe de tener otras bases, debe de tener una aceptación eh, por las dos partes, la que ganó y la que perdió, y tratar de construir el futuro de una manera que no vuelva a haber la violencia. Pero la parte israelí quisiera que desapareciera los gazatíes, los de Cisjordania y los de Gaza. Y la parte gazatí no quiere, porque ellos están ahí desde hace siglos. ¿Cuál es la solución? Los dos estados, se dijo en 1948, 47, 48, cuando las Naciones Unidas recién nacidas abordaron el problema. Los árabes no quisieron, porque ellos dicen, eso de dos estados, de por sí es chiquita la región, no es de gran tamaño. Nosotros hemos estado aquí desde hace siglos, entonces eh, el arreglo ideal sería un solo estado, pero donde los grupos israelíes, los grupos árabes, los cristianos, pudieran convivir como convivieron mucho tiempo. Claro, cuando los israelíes eran poquitos y no pensaban apoderarse de esa región, y convivieron en paz con judíos, con musulmanes, con cristianos. Es cuando se metió Inglaterra y se metieron los imperialismos europeos, que la cosa se empezó a descomponer, y cuando decidieron los europeos que de ahí surgiría el Estado de Israel, que recordemos que por un tiempo los sionistas pensaron que podía ser en Argentina
o que podía ser en África, no tenía por qué ser en Palestina, pero en fin, se decidió que ahí fuera y entonces la solución de los dos estados, pues sí le convenía a los judíos porque de la nada se hacían de un estado, a los árabes no, porque de ser la mayoría social terminarían por ser una minoría, ya que la manera en que se iba a dividir el territorio, que estaba dificilísimo dividir cuando eran parcelas por un lado, parcelas por el otro, pero en fin, eh, la parte judía iba a ser mayoritaria, pero ellos no eran mayoritarios. Y total, no se ha llegado a eso, se vuelve a la idea de los dos estados como idea, como solución teórica, pero ¿cómo hacerlos? ¿Cómo construirlos y que se acepte de ambas partes que así debe de ser? Por ahora, el grupo de países árabes simplemente ya se rindió a Estados Unidos, a Trump en particular, y lo apoya en todo, porque ahí hay mucho dinero en juego y está el petróleo. Los que están muy desprotegidos son los gazatíes, pero ahora tienen no sé qué tanto valga. Eso en lo que tú te metiste, Ernesto, en movilizar opinión pública de fuera de los gobiernos y de fuera de la región, para decir que no se puede expulsar a toda una nación del territorio en donde estuvo por siglos. Pero bueno, las injusticias, la historia está llena de injusticias, así que sería una más. No hay, no resulta asombroso eso, pero no resulta aceptable, no resulta justo, no resulta legítimo. Y falta, a lo mejor ese es un punto interesante, falta legitimidad a ese arreglo. ¿O ustedes qué dicen? Tu micrófono, Violeta. Sí, muchas gracias, doctor Meyer. Sí, justo también por eso le hacíamos esta primera pregunta. Pues vivimos un genocidio brutal, más de 67,000 personas han fallecido, 20,000 niños, ¿no? Han sido asesinados, 20,000 niños. Y en ese contexto le preguntábamos, pues, ¿cuál paz está proponiendo y cuál paz es la que está llevando aparentemente los Estados Unidos junto con Tony Blair, ¿no? En este momento que se ha firmado este primer avance, hay que decirlo, hay que recordarlo, según los medios de comunicación y la documentación que vamos aquí obteniendo, lo que se firmó el día de ayer es la primera parte de este plan de paz, de estos 20 puntos, y por eso esa pregunta de qué paz está proponiendo él cuando vivimos un genocidio y sobre todo también cuando lleva a negociar a su yerno y también lleva a negociar a uno de los principales empresarios inmobiliarios. Y el punto que hemos estado diciendo, 19 de ese plan de paz, sí habla ya de la reconstrucción, y aunque no está de manera explícita como en este programa Great Trust o otros programas que ya hemos ido dando a conocer de lo que quiere los Estados Unidos para Medio Oriente, donde están incluidas las tierras raras, doctor Meyer, ¿no? Está el petróleo, está el gas, está el agua, pero están las tierras raras que le son muy codiciadas ahora frente a China. Pero entonces, esa era la pregunta, ¿de qué paz estamos hablando? Y la vuelvo a hacer, porque realmente hemos visto a lo largo de pues, varios años que el capital propone un paz mandando armas y Estados Unidos ha hecho una inversión pues multimillonaria y que parte también de este proceso de reconstrucción que incluye pues muchos elementos, no solamente los resorts turísticos, estos que habían dicho, sino muchos otros elementos, pero está enmarcado en un contexto de muerte. Esa es la pregunta y la vuelvo a plantear, querido doctor Lorenzo Meyer. Bueno, pues entonces es una paz que implica
la rendición total de los gazatíes. Es la única manera de que la paz de Trump sea factible, cuando se elimine por completo políticamente. No estoy hablando de la eliminación física, aunque algunos quisieran la eliminación física de los gazatíes, pero por lo menos la eliminación política, es decir, que la soberanía no tenga que ver con los gazatíes, que las soberanías de esa región la ejerza Israel, que es el aliado de Estados Unidos, o Estados Unidos es el aliado de Israel. Ya es muy difícil disociarlos. Entonces, el soberano ahí será el imperio. Eso y ahora, y así sí, sí habrá paz, si todos lo aceptan, incluyendo a la población local. Si se da por vencida y se sale de ahí o se refugia en un pedazo todavía mucho más pequeñito del que tiene ahora y acepta que quienes sean sus autoridades sean impuestas desde fuera, porque el plan de paz habla de un gobierno para Gaza, un gobierno de especialistas, de tecnócratas. Nosotros sabemos lo que son los tecnócratas. Ya tenemos una experiencilla por ahí. Un gobierno tecnocrático, no necesariamente los gazatíes van a estar en ese gobierno, pero sí van a obedecer las órdenes de ese gobierno. Se pondrá una policía local, con gentes de la población local, o serán de otra parte. Habrá fuerzas internacionales, norteamericanas, árabes sobre todo, a lo mejor hasta europeos, eh, pero para que esto funcione, en la realidad tiene que darse por vencido ya completamente a los palestinos. Entonces tendremos la paz de los vencedores, pero no de la otra parte, de los que van a tener de los que vivían en Gaza, porque a lo mejor en el mediano plazo sigue presente la idea de desplazarlos, de llevárselos a otro lado, y simplemente eh, una limpieza étnica en esa zona. Eso sería lo ideal para Trump y para Israel, una limpieza étnica completa. Y entonces puede ser que sí, las bases físicas, políticas, sociales de la paz se puedan dar, pero se habrá cometido una tremenda injusticia. Insisto, no será la primera vez que se comete en la historia algo parecido, pero no es algo para sentirse orgulloso ni estar pidiendo los aplausos. Cuando se aplasta a un grupo que ya de por sí es débil, que tiene de su lado pues la historia, porque bueno, ellos estaban ahí desde antes, pero no tienen ya las armas, no tienen el apoyo de los árabes. Se dispersó los árabes ya. Egipto es una clave de esto, y ya se rindió eh, eh, a Estados Unidos, y ya estaba muy en tratos con Israel desde antes. Entonces, sí, Violeta, sí puede ser una paz, no ahorita, pero en el mediano plazo es una paz muy unilateral. Eh, las paces unilaterales a veces duran poco, como fue la de la Primera Guerra Mundial. La paz de Versalles duró un abrir y cerrar de ojos y púmbale, apareció la Segunda Guerra. En este caso es que han dejado ya tan sin fuerza física a los palestinos,
los han dejado tan aislados de sus aliados naturales, que serían los árabes, que sí, es decir, la historia no es justa. Pueden triunfar los malos, y muchas veces. Ha pasado y sigue sucediendo ahorita ahí con el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Además, Lorenzo, es increíble cómo en el repliegue que está haciendo el ejército de Israel, pues destruyeron un hospital infantil más, el último Sí, que quedaba, asesinaron a otro colega periodista, ayer asesinaron a 5 personas más, es decir, un marco de total impunidad. Y bueno, pues aquí los organismos internacionales, también la Corte Penal Internacional, que ya incluso el fiscal giró orden de aprehensión contra Benjamín Netanyahu y contra Ben Gvir, que fue este señor también que nos recibió de una manera muy amable en la Global Sumud Flotilla, que eso es el que ordenó la tortura contra los pues casi 500 integrantes de las flotillas que íbamos ahí. Pues están las órdenes de aprehensión, pero es como si no existiera nada de eso. Lorenzo, ¿cuál es tu lectura ahí? ¿Qué tendría que pasar? Porque pareciera que pasa todo y pasa nada a la vez, Lorenzo. exactamente, pasa todo. Les quitaron la legitimidad. A Israel esto no se le va a quitar. Lo que hizo con Gaza no se le va a quitar. Ellos eh, refieren lo que ocurrió cuando Hamas eh, asesina a 1.200 judíos que estaban en una celebración, ¿no? Desarmados, eh, sin posibilidades de defenderse. Y eso es cierto, fue un acto de terrorismo. Eh, Ahora, ¿por qué nació Hamas? ¿Por qué se recurre a esta brutalidad de irrumpir eh, en un acto musical, en una celebración pacífica? Bueno, entonces ahí tenemos que remontarnos ya a la historia. Jamás no nació de la nada, jamás nació de la resistencia de los que militarmente no pueden hacerle frente de igual a igual a Israel. Entonces recurren a estas formas que sí son inaceptables, son explicables, pero son inaceptables. Eh, Sin embargo, la respuesta no es proporcional. Sí, fue una brutalidad lo que se hizo. Eh, Fue un ataque inesperado a un grupo de judíos desarmados que celebraban en un evento musical. Bueno, pues celebraban la vida, celebraban el estar en posibilidades de disfrutar la vida, y pum, vale, el que les llega jamás. Pero insisto, por un lado hay que explicar por qué. ¿Dónde está la raíz? ¿Jamás salió de la nada o de dónde salió? Como respuesta a qué se formó jamás. Pero además de eso, la Corte Internacional creo que tiene como argumento la proporcionalidad en la respuesta. ¿Qué tienen que ver los niños gazatíes con esto? Porque no solamente los muertos, hay que ver las fotografías de los niños sin brazos y sin piernas. Eh, eh, yo vi una y ya con esa tengo más que suficiente. Eh, ¿Ellos qué? Hay una entrevista de hace un tiempo de
un año, 2 años, no recuerdo bien el tiempo ni el nombre de quien hizo la entrevista, pero entrevista a un grupo de muchachos palestinos que están jugando fútbol y les pregunta si es justo eh, asesinar a judíos. Y ellos dicen que sí, que ya que se asesinan a palestinos. Pero llega un momento en que le pregunta a estos jovencitos que están jugando fútbol, bueno, y asesinar niños, y entonces le responden al unísono, no, a niños no, pero a jóvenes sí, porque van a ser parte del ejército de Israel en el futuro, ya sean hombres o sean mujeres, pero a los niños no. Ahora, estos jovencillos palestinos tenían clara una frontera, eh, lo que era justo e injusto en su resistencia. La manera como se lleva a cabo una guerra o un ataque en una zona poblada, urbana, es bien complicado no herir, matar a civiles, pero aquí ni siquiera se hizo el intento de, de, de separar civiles de la gente de Hamas. La respuesta es que Palestina en general son de Hamas, que un ciudadano palestino normal, común y corriente apoya a Hamas. Bueno, pues esto lo bajaron hasta donde era posible, incluso los niños también. Sí, también se puede decir, cuando estos crezcan, van a estar con Hamas. Y entonces, vámonos, a todos. Pero cuando un Estado se defiende de esa manera, se pierde buena parte de su legitimidad, a mi juicio. Ahora, cada quien que haga el juicio que quiera con los datos que son conocidos por todos. Muchas gracias, doctor Lorenzo. ¿Cuál es su valoración de esta participación que va a tener y que ha sido propuesto Tony Blair? ¿No? Hemos aquí también hecho esta pregunta en el sentido de dos imperios, bueno, un ex imperio que es pues todo el imperio inglés y ahora pues Estados Unidos. De ellos dos a la cabeza, ¿cuál sería su análisis sobre esto? Que por un lado es lógico, los ingleses conocen el mundo árabe porque lo dominaron, ¿no? Porque fueron los colonialistas, entonces fueron los amos de esa zona y conocen la zona. Pero por otro lado, justamente por eso no deberían de estar. Debería de estar alguien que pertenece a un país, a una sociedad ajena al colonialismo. Tony Blair, bueno, podrá haber incluso ingleses de muy buena voluntad, muy dispuestos a tener una posición positiva frente a los árabes. Lorenzo Farabi era uno de ellos, ¿no? Pero como nación, Inglaterra no tiene la conciencia tranquila, no tiene las manos limpias. Ahí es un imperio, pero bien imperial. Cuando Irán quiso nacionalizar su petróleo y cuando le dieron el golpe para poner al Shah, al gobierno de Irán y deshacerse de Mossadegh, el nacionalista, los servicios de inteligencia ingleses estaban en primer lugar, junto con los norteamericanos. Eso ya es los 1950, ¿no? O sea, los ingleses, todavía en lo de Suez, ahí estaban.
hasta quisieron mandar tropas ahí, ya después se fueron, pero no, Inglaterra tiene una cola larguísima como colonialista. En el mundo hay naciones con gentes inteligentes, capaces, bien educadas, etcétera, que no tienen esa cola que les pisen. Entonces, Tony Blair, pues ya fue, no tiene por qué volver a ser. Ya, pues Lorenzo Meyer, pues muchas gracias porque creo que sí hace falta estar reconstruyendo y armando este complejísimo rompecabezas de lo que ha sucedido con la historia ahí en Medio Oriente y este papel que tiene Israel en esa región que finalmente pues es el alfil de Estados Unidos. Hoy es Donald Trump, antes era Joe Biden, antes Barack Obama, antes Bush, y finalmente pues Estados Unidos es el que tiene un peso más que importante en Medio Oriente y ahorita Donald Trump, que es que se agudizó el genocidio, no es de que el genocidio iniciara a partir del 2023, el genocidio, guerras de apartheid, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pues es algo permanente, decía Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para los Palestinos, decía, el Nakba no es que en tiempos del Nakba, estos siguen siendo tiempos del Nakba, nunca han dejado de ser tiempos del Nakba, de este holocausto palestino, y que, bueno, vamos a ver en qué deviene esta parte. Ahora en febrero, que tuve oportunidad de estar en Rafah, precisamente en la frontera, entrevistamos al embajador de la región del Sinaí, que está ahí en la frontera precisamente, que gobierna también esta parte de Rafah y algunos poblados de la región del desierto del Sinaí. Decía, para Egipto, la historia y la relación con Israel sería completamente distinta si no estuviera Estados Unidos. Pero con Estados Unidos ahí, difícilmente podemos hacer algo. Así que, pues, revelaciones más que sólidas y contundentes de, pues, una historia que lleva ahí, pues, ya muchos años y que vamos a ver en qué deviene, porque precisamente Egipto es el que había presentado la propuesta en febrero, precisamente que estábamos por allá, había presentado la propuesta para reconstruir Gaza sin que tuviera que salir ningún palestino de la franja de Gaza en 5 etapas. Es una propuesta que había sido avalada por todos los países de la Liga Árabe, por Naciones Unidas, por la Unión Europea, por la Liga de Países Africanos, y simple y llanamente Donald Trump dijo, no pasa, Benjamín Netanyahu dijeron, no pasa, y no pasó, y ahora estamos viendo las consecuencias con esta otra imposición de un llamado acuerdo. No puede ser acuerdo porque no están las partes, particularmente la parte palestina, participando en ese tipo de negociaciones. Así que mucho que leer, mucho que analizar y mucho que seguir dando un seguimiento puntual a lo que sucede con el pueblo palestino, el pueblo hermano palestino, tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania. Lorenzo Meyer, siempre un gran placer tenerte con nosotras y nosotros. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Violeta, gracias, Ernesto. Y esa es la consecuencia de un mundo unipolar. El resto del planeta podrá decir algo, pero cuando el único polo real de poder que domina todo el conjunto, bueno, que tiene capacidad para actuar en todo el conjunto de la estructura mundial, pues es Estados Unidos. Y si él dice que no, pues Así va a ser es. difícil. Sí, 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 sí. Sí, sí. Así es, querido doctor Lorenzo Meyer.
pues le agradecemos muchísimo, muchísimo este análisis muy interesante y pues sí coincidimos con usted. Estados Unidos decidió cuándo se detiene este genocidio en esta primera fase. Ya veremos si esto se mantiene, porque todavía no hay ninguna garantía de que esto ya realmente va a ser el fin. Al contrario, con esta visión imperial y colonial, y qué bueno que volvemos a insistir en que está Inglaterra y los Estados Unidos ahí presente, pues se vislumbra difícil que ya esto realmente esté llegando a su fin. Pero bueno, es una situación que seguiremos analizando, doctor Lorenzo Meyer, y por lo pronto le agradecemos muchísimo, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Buenas días o tardes, ya no sé ni qué. Días todavía, días todavía. Todavía Hasta días. luego. Buenos días. Fuerte abrazo y otro a Romana también por allá. Gracias. Gracias, gracias.